Pongámonos en pie, hermanos, y abramos la palabra del Señor en Mateo 25 y leemos el verso 14 nada más. Amén. De esta parábola, 25:14. Leamos solo ese versito. Gloria al Rey. Él es buenísimo. Amén. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Padre, gracias por tu palabra. Ella es preciosa, Señor. Ella es, el cielo y la tierra pasarán y tu palabra, Señor, permanece. Ella es la verdad. Padre, en esta noche es un privilegio que nos hayas traído a este lugar a escuchar de tu palabra. Padre, siembra principios en nuestro corazón, siembra verdades en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, que nos ayuden a vivir cristianamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Usted sabe que a Jesucristo se le pudo haber dicho el profeta, ¿verdad que sí? ¿Usted qué cree? Claro, si Jesús habló en Mateo 24, habló de los tiempos finales, de lo que iba a ocurrir, profecías terribles que se cumplen cada día que usted lee el periódico y usted lee Mateo 24, es como que si estuviera leyendo el periódico hace 2000 años atrás. Jesús hacía milagros, Jesús hacía sanidades, Jesús predicaba, él enseñaba. Amén. ¿Y sabe por cuál nombre se le conoció a él? ¿Por qué ministerio? A él le decían el maestro. Amén, el maestro. Por excelencia a Jesús le decían el maestro. ¿Por qué cree usted que eso ocurrió así? ¿Por qué? Amén, por lo que dice la hermana. Porque a pesar de que Jesús tenía todos los ministerios, todos los talentos, todo lo que usted quiera y más, porque Él era Dios o es Dios, amén, hecho hombre, el ministerio de Jesús principalmente era enseñar. Amén. Jesús dijo en una ocasión a Nicodemo era un hombre que sabía mucho de la ley, dice que era un principal de la sinagoga, que era un maestro, llegó en la noche y ¿sabe qué le dijo Nicodemo? Le dijo: maestro, nosotros sabemos que has venido del cielo como maestro, le dijo así, como maestro. Entonces hasta los fariseos, que eran sus enemigos, reconocían que Jesús venía del cielo y lo que venía era enseñar. Amén. Y Jesús, ustedes saben la historia, ¿verdad? Le dijo a Nicodemo: bueno, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: ¿cómo entro al vientre de mi mamá otra vez? Eso es una cosa que no se puede. Y Jesús le dijo: pero te estoy hablando de cositas naturales y no me entendés. Imagínense que yo le hable cosas espirituales, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Jesús vino del cielo y Jesús puede hablar cosas espirituales que no entenderíamos. Por eso Jesús escogió una manera de hablarnos que podamos entender, ¿verdad? Él nos habló en forma natural y la manera y la fórmula que él prefirió literaria era la parábola. Jesús era tremendo para contar parábolas. ¿Por qué digo contar? Porque la parábola es una historia. La parábola no es algo que pasó, sino un cuento, una historia que él inventó, que él hizo. Amén. Esto que vamos a leer ahora es una parábola. Eso no ocurrió, pero Jesús, de esa manera tan extraordinaria que él tenía, él inventaba parábolas y esas parábolas nos revelaban cosas espirituales, nos revelaba principios espirituales, verdades espirituales que si él hubiera hablado de manera espiritual, nosotros no hubiéramos entendido nada. Mire, Jesús nos habló en parábolas de cosas naturales y han pasado 2000 años. ¿Cuántas veces cree usted que se ha predicado esta parábola? ¿Cuántas veces? Yo solo hoy, solo mañana domingo alrededor del mundo, ¿cuántas veces se va a predicar de esto? Muchas veces. Yo creo que son miles de sermones que hay de esto. Yo mismo hace como 3 o 4 sábados prediqué de esto mismo. Lo mismo que hoy voy a leer, lo leí hace como 4 semanas
Y posiblemente antes de que termine el año otra vez voy a predicar de esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús nos habló con cosas naturales y con palabras sencillas, amén, ahí hay verdades tan profundas y hay tantas verdades que son inagotables, son infinitas. Se puede predicar de las parábolas siempre y siempre se van a encontrar verdades nuevas. Y es que la palabra de Dios dice que está viva, ¿verdad? Que está viva y que nos habla todos los días de manera nueva. Así es que el Señor en esta parábola me mostró algunas cositas que Él quería que nosotros en esta noche enfatizáramos. Por eso vamos a predicar de ella una vez más. Amén. La palabra del Señor es inagotable. Gloria a Jesús. Dice en Mateo 24, porque el reino de los cielos, amén, Jesús está hablando de cosas celestiales, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Ese hombre es Él, ese hombre es Jesús. Amén. Él se fue lejos, Él se fue para el cielo. Y dice que llamó, ¿a quién? ¿A quién llamó Él? ¿A quién llamó? Amén. A sus siervos. ¿Quién los llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? El hombre. El hombre los llamó. ¿Quién los eligió? ¿Quién los escogió? El hombre. Dice, Él llamó a algunos siervos. Amén. Eso tenemos que tenerlo bien presente. Usted sabe que nosotros no escogimos a Jesús, Jesús nos escogió a nosotros. Nosotros no lo buscamos, Él nos buscó. Usted sabe que nosotros estamos aquí sentados no porque nosotros queremos, es porque Jesús quiere. Amén. Porque Él nos trajo. A veces nosotros decimos, qué carga, fui a la iglesia, qué carga, fui al culto. No, nada de carga, Jesús lo trajo. Amén. Él nos llama y Él nos trae. Si fuera por nosotros, estaríamos en el aire acondicionado en la casa con el tele prendido. Amén. Porque eso es lo que la carne quiere. Pero Dios es tan bueno que nos llamó y que nos llama. Amén. Yo conozco mucha gente que no quisiera estar congregada, que no quisiera estar en la iglesia, y me ha dicho, yo no sé por qué yo estoy congregado, pero no puedo dejar la iglesia, porque cuando no estoy en la iglesia no me siento bien, me siento mal, y yo siento que mi lugar es en el templo con los hermanos. Amén. Eso es Dios el que lo hace, eso es el Espíritu Santo, eso es misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Juan 15:16 Jesús les dijo a los apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pedro estaba pescando y él no estaba pensando en seguir a Jesús. Jesús lo miró y le dijo, Pedro, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Amén. Estaba otro recogiendo en la mesa de los impuestos, estaba recogiendo los taxis, un negocio bien lucrativo. Fíjese que en aquel tiempo, cuando usted iba a recoger los taxis o los impuestos, Roma lo ponía como a licitación. Entonces muchos subcontratistas ponían su propuesta y Roma escogía a alguno. Así es que Mateo, para estar ahí en esa mesa, él era un hombre rico, él era un hombre que tenía mucho dinero, y Mateo estaba ahí cobrando los impuestos. Él no estaba pensando en seguir a Jesús. Jesús nada más lo miró y le dijo a Mateo, sígueme, y dice que ahí quedó la mesa con la plata y Mateo lo siguió. Amén. Mateo no escogió a Jesús, Pedro no escogió a Jesús, él lo escogió, amén, a sus apóstoles. Así igual usted, así igual hoy yo. Usted, yo no sé en qué trabaja y qué está haciendo, amén, pero si el Señor te pone los ojos y te llama, amén. Amén. Vea que Él no ha perdido una batalla y Él no se ha equivocado todavía. Gloria a Dios. Y entre más duros son, más le gustan al Señor. Aleluya. Ahí estaba Mateo haciendo el IRS, cobrando el IRS, y lo llamó el Señor y dejó todo botado y lo siguió. Igualmente nosotros estamos aquí porque el Señor nos llamó, ¿verdad? Dele un aplauso a Jesús, que es bueno. Gloria a Jesús. Dice en Mateo
25:14, que llamó a sus siervos. ¿A quiénes llamó? ¿A sus qué? A sus siervos. ¿Y un siervo es un qué? Un esclavo. Llamó a sus dulos, a sus siervos, a sus esclavos. ¿Usted sabe qué poseía un esclavo? Nada. Un esclavo no poseía nada. ¿Por qué? Porque a un esclavo no se le pagaba. Entonces, como un esclavo no demandaba ningún sueldo, no podía comprar ropa, no podía comprar tierras, no podía comprar nada. Un siervo no tenía nada, ni su vida le pertenecía, ni siquiera su vida le pertenecía. Usted sabe que yo un día busqué, no sé si yo les he contado esa historia, pero bueno, yo un día busqué cuál esclavo valía más. Yo decía, ¿cuál esclavo es el que más plata vale en aquel tiempo? Y yo me imaginaba que el esclavo más cuadrado y más fuerte y eso, y el que pudiera trabajar más. Y no, el esclavo que más valía eran las jóvenes, las esclavas, más o menos de 15 años a 18 años. ¿Usted sabe por qué? Porque podían tener hijos. Entonces, las esclavas eran como maquinitas de tener esclavos. Y como valían los esclavos, pues esas eran las más valiosas. O sea, un esclavo era un instrumento, era una máquina, nada más. Y dice aquí que el Señor llamó a sus siervos. Amén. ¿A quién llamó? A sus. Gloria a Jesús. Dice en Mateo 6, en Romanos 6:23. Vea, en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿de qué hemos sido libertados? ¿De qué nos libertó el Señor? Del pecado. Eso es una cosa que tiene que estar bien presente en cada uno de nosotros. Usted, el día que aceptó a Jesús, el día que usted recibió al Señor, amén, Él le dio las arras del Espíritu Santo y el Señor te libertó del pecado. Somos libres del pecado. Amén. ¿Volvemos a pecar? Sí. Volvemos a pecar. ¿Pero por qué volvemos a pecar? Porque queremos. Ya no porque seamos esclavos del pecado. Amén. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ya no tiene control sobre nosotros. El día que usted quiera romper con el pecado, romper con cualquier vicio que tenga, si usted ya recibió al Señor, usted nada más busque al Señor en oración y dígale: Señor, tú me diste ya libertad sobre el pecado. Amén. Tú pagaste en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Libértame, dame las fuerzas para mantenerme en victoria. Amén. Gloria a Jesús. El pecado ya no tiene ningún dominio sobre nosotros. Pero dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios. Amén. Él nos libertó del pecado, pero somos siervos de Dios. Usted sabe que ser siervo de Dios es bueno, porque Dios es un buen amo. Amén. Dios es un buen amo. Dios es un Señor misericordioso. Dios es un Señor bueno. Amén. Él nos ama, inclusive nos adopta como sus hijos. Amén. Pero Él es el Señor. Gloria a Jesús. Dios es buenísimo. Mire, dice en el Salmo 113. Escuche esto. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Dónde está el Señor? En las alturas. Dios está en el cielo. Él está rodeado de santidad. Gloria a Dios. Él tiene todo el poder. Pero dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y Él se humilla? ¿Y cómo se humilla el Señor? Dice: mirando al cielo y mirando en la tierra. El Señor está allá y se humilla mirándonos a nosotros en la tierra. ¿Para qué nos mira? Dice: Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar. Dice que Dios está en el cielo y Él se humilla, mira a la tierra y ve al pobre y lo levanta del polvo. Ve al menesteroso y lo levanta del muladar. ¿Sabe qué es el muladar? El muladar era el sitio donde se acumulaba el estiércol. Los que tenían ovejas o tenían animales de esas, tenían un sitio donde acumulaban el estiércol, y eso se llamaba el muladar. Amén. Dice que Él nos levantó del muladar.
Amén. ¿Y qué hizo después? Dice, para sentarnos con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Amén. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? Que nos encontró en el muladar, que nos encontró en el polvo. Él estaba allá en el cielo, pero Él se humilló mirándonos y tuvo misericordia de nosotros. Amén. Él es el Señor, Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Amén. Y dice la palabra del Señor en Mateo 24, en el verso 14 que estamos leyendo, los llamó, 24:14, dice, aleluya, los llamó y les entregó sus bienes. Mateo 25, perdón, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos los llamó a sus siervos y le entregó, ¿qué cosa? Sus bienes. Ok, ahí vamos a tratar de entender un poco. Entonces, el Señor se fue ¿para dónde? Lejos. ¿Llamó a quién? A sus esclavos. ¿Y qué les entregó? ¿Son los bienes de los esclavos? ¿De quiénes son los bienes? Él no se los está regalando, Él se los entregó. Amén. Pero los bienes son de Él. Son los bienes del Señor. Dígale que está a la par. Son los bienes del Señor. Son del Señor. ¿Para qué los llamó? Para entregarle sus bienes. Amén. Para entregarle sus bienes. Usted sabe que todo lo que nosotros tenemos es de Él. ¿Sí? Mire, un texto en la Biblia que a mí me tocó mucho cuando lo conocí es Santiago 1:17. Ese texto a mí me tocó mucho y hasta el día de hoy es uno de mis textos favoritos. Dice, toda buena dádiva, vea qué lindo, una dádiva es un regalo. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿sabe de dónde viene? Dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Vea qué lindo, amén. Toda buena dádiva. ¿Usted tiene algo bueno en su vida que le haya sido dado? Dios se lo dio. ¿Tiene algún don perfecto? Dios se lo dio. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre es bueno, que Él siempre nos da regalos, que Él siempre nos da dones y todo viene de arriba. Gloria a Dios. Todo viene de arriba. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia. Él llamó a sus siervos. Amén. ¿A cuántos llamó? A todos. ¿A cuántos llamó? A todos sus siervos. ¿Y a cuántos le dio bienes? Llamó a todos sus siervos. ¿Y a cuántos le dio bienes? A algunos, a los favoritos, a los más bonitos, a los más gorditos. No. ¿A cuáles? A todos les dio. Amén. A todos les dio, sin excepción. Amén. ¿Sabe por qué es eso? Porque Dios nunca crea nada que no sirva. Dios todo lo que crea y todo lo que ha creado sirve para algo, tiene alguna función. Usted sabe, Dios no va a crear algo solo por crearlo. Dios no va a hacer algo solo por hacerlo. Cuando nosotros no sabemos para qué algo sirve es porque no sabemos, pero para algo sirve, ¿verdad? Para algo sirve. Pero Dios no es un creador que hace cosas nada más por hacerlas. Ahora imagínese usted que es la corona de la creación. Es más, ¿sabe qué, hermano? El otro día yo lo estaba viendo a usted, que estaba pensando en este mensaje, y yo lo estaba viendo a usted como un full extras. Dígale a su hermano, usted es un full extras. ¿Usted sabe lo que es un full extras? Dígale, usted es un full extras. Usted cuando va a comprar un carro lo puede comprar sencillo o lo puede comprar full extra, ¿sabe? Y el full extras trae quemacoco adelante, quemacoco atrás, ¿sabe? Trae asientos de cuero, trae navegador. ¿Qué más trae el full extra? Que esos aros 18 que así de gorda las llantas. Un full extras, ¿sabe?
Usted no es que el Señor le dio alguito. Usted es un full extra, hermano. Full extras. Aquí el que menos sirve. En una ocasión me dijeron, ahí en la casa de los hermanos Salas, el más dormido es un maromero. Aquí el que menos tiene, hermano, es un maromero. Gloria a Dios. Hay gente que dice, yo no sé para qué sirvo, y en el trabajo vuela. Sirve para todo. Amén. Amén. Full extras. Aquí solo hay full extras. Dice en Mateo 25:15, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, a cada uno le dio conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Qué interesante es esto. Qué interesante es esto. Usted sabe, ¿quién conoce nuestra capacidad? Dios. Y Él nos da conforme a nuestra capacidad. Cada uno de nosotros recibe y recibió de acuerdo a la capacidad. ¿Y quién conoce nuestra capacidad? Dios. Dios nunca nos va a pedir algo que no esté de acuerdo a nuestra capacidad. Amén. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, es porque Él sabe que estamos capacitados para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos incapacita a hacer las cosas? ¿Sabe qué es? Lo número 1, el miedo. El miedo. Y usted sabe que el miedo no proviene del Espíritu Santo, ¿verdad que no? Porque dice la Biblia que Él no nos dio espíritu de miedo, sino que nos dio espíritu de valor, de dominio propio. El miedo es una arma que Satanás usa para controlarlo. Hermano, dirija el culto hoy. Yo no puedo, es que me da mucho miedo. Eso no viene del Espíritu Santo. Si el Señor te dice que dirija el culto, es porque Él sabe que usted tiene la capacidad para hacerlo. Amén. Porque Él nos da de acuerdo a nuestra capacidad. En una ocasión iba un señor sabio, mire, con un muchacho. Y entonces él iba entrando a una casa, y en la casa habían 3 perros bravos, pero bravos. Esos perros parecía que tenían rabia, 3 perros grandes y bravos. Y cuando iban entrando en el portón de la casa, los perros estaban amarrados en un poste nada más, y los 3 perros estaban muy enojados. Y el muchacho le dijo al hombre sabio, ¿será que ese poste aguanta? Y el sabio le dijo, sí aguanta. Y empezaron a caminar. Mi hermano, esos perros estaban tan enojados que en 2 golpes y el poste se cayó. Y se vinieron esos 3 perros corriendo. ¿Y sabe qué hizo el hombre sabio? Empezó a correr hacia los perros. Y el muchachito temblando de miedo. Y el hombre sabio corriendo hacia los perros. Y los perros dijeron, ¿pero qué le pasa? ¿Está loco? Nunca nadie corre, todo el mundo corre de nosotros. Y los perros se sorprendieron tanto que ¿sabe qué hicieron? Se fueron corriendo y dejaron al hombre sabio ahí parado. Y le dijo al joven, siempre corre hacia tus temores. Amén. Dele un aplauso al rey. Siempre corre hacia tus temores. Cuando usted le tema algo, lo que tiene que hacer es enfrentarlo, porque el Señor le dio la capacidad para vencer. Amén. Se la dio, se la dio, se la dio. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando le tenemos miedo a algo? Huimos de eso, ¿verdad? En vez de enfrentarlo, y usted es un full extra, mi hermano, usted vence a ese perro, pero como nada. Pero eso es un arma que el enemigo tiene para sostenernos. Amén. A uno le dio 5, a otro le dio 2, conforme a sus capacidades. ¿Quién conoce su capacidad? Ni usted mismo conoce su capacidad. Ni usted mismo. Ni usted sabe de lo que es capaz. Gloria a Dios. Uno asustado viera de lo que es capaz. Gloria a Jesús. Dice en Mateo, seguimos 15 en el verso 16. Dice, y el que había recibido 5 talentos. Por cierto, hermano, que un talento no es una moneda, sino que un talento es un peso, nada más un peso. Es como decir, a uno le dio 100 libras. No es una moneda, sino que aquí está hablando de un peso. Pero en griego, en la traducción en griega, sí especifica que eran talentos de plata. Sí especifica. Pero bueno, dice que
en el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 ganó también otros ¿cuántos? 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ese no negoció nada, sino que fue y lo escondió. Dice el 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. Amén. Eso es el problema. Ese es el problema. El problema es que a nosotros se nos olvida que nada de nosotros. A mí me da una tristeza cuando un cristiano maltrata a otra persona con lo que tiene, porque se le está olvidando que no es de él, ¿verdad? Lo que el Señor nos dio es para multiplicarlo. Amén. Para multiplicarlo, para ayudar. No es nuestro, porque un día va a venir el que es dueño de todo. Ajá. Mi carro, no mi carro. Mi casa, no su casa. Usted cuando se muere no se lleva ni el carro ni la casa, ¿verdad? Mi cuenta, mi plata, mi esto, mi aquello, se nos olvida. Es más, hay gente que dice, yo no vengo a la iglesia porque yo hago lo que me da la gana. No, resulta que su vida no es suya. La vida es de Dios, que se la prestó. Un día le va a pedir cuenta por su vida. Que es que yo aborto cuando quiera porque es mi cuerpo. Ay, ay, ay. Mi cuerpo, no es tu cuerpo. Dios te va a pedir cuentas de mi cuerpo. Amén. Ese es el asunto, que se nos olvida que un día le vamos a dar cuentas a Dios de todo. Todo lo que tenemos es prestado. Y un día va a venir el Señor y nos va a pedir cuentas de todo lo que nos dio. Amén. Nunca se nos olvide nada nuestro. Siempre que esté en nuestras manos y que esté en nuestra capacidad, hagamos el bien, ¿verdad? Siempre. Dele un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Dice en Mateo 25, dígale al que está a la par, lo importante es ser fiel. Lo importante es ser fiel. Usted sabe con quién usted puede contar. Usted sabe con quién usted puede contar. Con el que es fiel. Con el que es fiel. Es más, usted no puede contar ni con los que tienen talentos. Usted no puede contar con la gente que tiene talentos. No. Usted no puede contar. Digamos que usted tiene un empleado y es muy bueno en el trabajo, es muy buen mecánico. Usted tiene un taller y es muy buen mecánico. Y le arregla los carros de maravilla y lo hace rápido y no llega a trabajar. ¿Usted puede contar con ese mecánico? No, pero es buen mecánico. Pero tiene un talento para arreglar los carros, pero no llegó a trabajar. Entonces usted no puede contar con los talentos, con el que sabe mucho. Pero usted sí puede contar con una persona que es fiel, ¿verdad? Porque el que es fiel, ahí está. En las buenas y en las peores, como dicen cuando se casan, pero ahí está. Amén. Usted puede contar con los fieles. Dígale que está a la par. Lo importante es ser fiel. Lo importante es ser fiel. Amén. Dice en Mateo 25, 20, 21. El que recibió 5 talentos. Amén. Ese para nosotros, ese que recibió 5 talentos simboliza para nosotros el que tiene cantidad de talentos, el que es bueno para todo, ¿verdad? El que tenía 5 talentos dice que le entregó ¿cuántos? Otros 5, muchísimo. ¿Qué dijo el Señor a ese que había recibido 5 talentos y le entregó 5 talentos? ¿Qué le dijo? En lo poco has sido fiel. Amén. En lo mucho te pondré. Amén. Tenía mucho para nuestros ojos, pero el Señor dijo, en lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Amén. Buen siervo y fiel. Dos cosas lindas le está diciendo. Le está diciendo siervo bueno, buen siervo y fiel. Entonces, cuando nosotros somos fieles en lo que el Señor nos da, el Señor lo considera bueno. Amén. El Señor considera bueno. Y nosotros a veces pensamos que es mucho, y sin embargo el Señor dice poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Claro, es poco comparado con lo que Dios tiene, ¿verdad? Comparado con las riquezas que el Señor tiene, comparado con lo que el Señor nos va a dar, comparado con lo que hay en el cielo. Todo lo que tengamos aquí en la tierra viene a ser muy poco. Amén. Gloria al Señor. Y el que le dio 2 talentos le entregó otros 2 talentos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Exactamente lo mismo. No le dijo diferente. Al que le entregó 5 y al que le entregó 2 le dijo lo mismo. En lo poco ha sido fiel. Para el Señor poco es 5 talentos, poco son 10 talentos, poco son 2 talentos, poco son 4 talentos. Y le dijo lo mismo. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, ahora en lo mucho te voy a poner. Ve, para el Señor no, lo importante no es tanto los talentos. Para el Señor lo importante no es tanto los dones que podamos tener o lo que podamos hacer. Para el Señor lo importante es la fidelidad. Amén. Para el Señor lo importante es la fidelidad. Por eso es que el enemigo se encarga de que seamos infieles, de que no seamos constantes, en que no seamos perseverantes. Amén. Porque él sabe que para el Señor un buen siervo es el que es fiel. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando usted es infiel, aleluya, hay problemas. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco, no importa si es mucho lo que hacemos o si es poco lo que hacemos, eso no importa. Para el Señor no importa, el premio al final va a ser el mismo. Entra en el gozo del Señor. ¿De quién es el gozo? Del Señor. ¿Quién compró el gozo? Cristo lo compró en la cruz del Calvario. Cristo pagó por nuestro gozo con su sangre. Amén. No es ni el gozo nuestro, es el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Gloria al Señor. El pago es lo mismo. Entra al gozo del Señor. Y al otro le dijo, entra al gozo del Señor. Aleluya. No es tanto el talento lo importante, es la fidelidad. Mire 1 Corintios 4:12, un momentito ahí. Dice, así pues, 1 Corintios 4, verso 1 y 2. Amén, ahí está proyectado. Así pues, tengámonos los hombres, ¿por qué? ¿Qué somos? Siervos. Siervos de Cristo, servidores y administradores. Hermanos, eso es lo que somos nosotros. Ahí está perfecto. Nosotros somos nada más siervos y dueños. No, administradores. Nosotros somos siervos y administradores de los misterios del Señor. Y el verso que sigue dice, ahora bien, se requiere de los administradores. Hay un requerimiento. Cuando usted llena el formulario de aplicación, hay un requerimiento. Mire, solo un requerimiento. ¿Cuál es? Fiel. Amén. Somos administradores. Amén. Somos siervos del Señor, pero hay un requerimiento. Tiene que ser hallado fiel. Amén. Gloria a Jesús. Al Señor le interesa mucho la fidelidad. Solo se puede contar con los fieles. Amén. Dice la palabra del Señor, es que el que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin. Ese es. Amén. Los llamó buenos, los llamó
fieles. Gloria a Jesús. Y continuamos, dice en Mateo 24, que llegó el otro, el que hacía falta, el que había recibido solamente un talento. Amén. Aleluya. Vamos al verso 24. Pero llegando también el que había recibido en Mateo 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. ¿Usted cree que este hombre conocía al Señor? No, no. Pero él decía: yo te conozco. O sea, yo tengo una relación contigo. Yo sé quién tú eres. Y yo te conozco, que eres un hombre duro. Amén. Lo primero que le dice es que eres duro, que ciegas donde no sembraste. Mire, eso lo está acusando de ser un irracional. O sea, no puso semilla, no sembró nada y sin embargo espera recoger, espera cegar. Si algo nos da el Señor es semilla, ¿verdad? Si algo nos dio el Señor es palabra. Dice que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual te tuve miedo. Amén. O sea, lo conocía. Él decía: yo conozco a Dios como un Dios malo, como un Dios irracional, como un Dios que quiere recoger donde no ha sembrado. Amén. Y además de eso, un Dios que causa miedo. Ese no es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros es bueno. El Dios de nosotros nos da sobreabundantemente. Nuestra copa está rebosante. Y dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Si usted conoce a este Dios, que este hombre está aquí, cámbielo. Gloria a Dios. El de nosotros es bueno. Gloria al Señor. Amén. Y respondiendo, en el verso 26 le dijo: y respondiendo su Señor, en una ocasión. Ahora, hermano, en una ocasión, fíjese que cuando yo estaba recién convertido, hermano, estaba yo medio dormido, medio despierto, y yo me miré completamente sin ropa, y entonces me di mucha vergüenza, me di yo mismo vergüenza de verme desnudo, y yo me agaché, me puse como una posición fetal, como un bebé, y yo miré en el cielo una gran nube brillante. Yo decía: esa es la gloria de Dios. En mi sueño, en mi visión, yo miraba y decía: esa es la gloria de Dios. Y miré una mano que salía enorme, y yo decía: esa es la mano de Dios. Y yo estoy desnudo, y yo me doy vergüenza, y esa mano viene para destruirme, viene para matarme. Ese era el Dios que yo conocía, el Dios que me daba miedo, el día que iba a estar en su presencia. Y el Señor habló en ese sueño y me dijo: yo sí soy el Señor, pero no vengo a matarte, vengo a levantarte, me dijo. Y me tomó así como estaba y me puso en su mano y me levantó. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es un Dios misericordioso. Después yo leí la palabra del Señor y miraba que nosotros delante de su presencia estamos desnudos. Amén. Él nos ve tal y como somos, pero Él es bueno. El Señor, cuando llega a nuestra vida, viene a levantarnos, no a destruirnos. Amén. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Ahí está. Amén. Tú estás diciendo que es culpa mía, pero el Señor conoce el corazón y le dice: lo que pasa es que usted es vago, siervo negligente. ¿Sabías que siervo que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Si me conocías de esa manera, pues mayormente tenías que haber hecho algo. Amén. Dice: por tanto, debías haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con intereses. Y vean el 28, dice: quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Dice que el que tiene y no hace, le va a ser quitado. Amén. Y se le va a dar al que más tiene. Gloria a Jesús. Dice en el libro de Apocalipsis: mirad que nadie robe que nadie tome tu corona. Mire, Jesús está estableciendo, en este verso, está estableciendo una ley, está estableciendo un principio universal. Amén. ¿Cuál es? Mire, si usas lo que tienes, se te dará más. Amén. Si usas
lo que tienes, se te dará más. Mas si no usas lo que tienes, lo vas a perder. Amén. Si usamos lo que tenemos, nos van a dar más. Pero si no usamos lo que tenemos, amén, lo vamos a perder. Jesús establece ese principio aquí. Gloria a Jesús. Hay que usar lo que el Señor nos ha dado. Hay que usar lo que el Señor nos ha dado. Esto funciona en todo, aún en lo natural. Usted sabe, un deportista, para que llegue a ser un buen deportista, tiene que entrenar. Tiene que entrenar de vez en cuando. Todos los días. Pide a un músico, para ser buen músico, tiene que ensayar mucho. Amén. Un trabajador, un pintor. Amén. Para llegar a ser un buen pintor tiene que practicar mucho. Aún en lo natural esto funciona. Ahora que mi hija estuvo en el hospital, lo primero que le empezaron a poner eran inyecciones en las piernas. Y a ella le dolía mucho. ¿Y sabe por qué es? Porque si usted dura pocos días, no se ocupan ni mucho, pocos días sin caminar, los músculos pierden la capacidad. Y después le va a costar mucha terapia volver a caminar. Amén. Aún los músculos nuestros, si no se usan, se estropean. Amén. Se atrofian. Eso funciona en el mundo espiritual igual. Si usted tiene talento, si usted tiene dones, si el Señor le ha dado cosas, si usted no las usa, se le van a ir muriendo, las va a ir perdiendo y otros las van a ir recibiendo. Y después dicen, pero ¿por qué es que solo los mismos? Pero es que porque siempre la misma gente, porque usted lo tenía y lo dejó ir por no usarlo. Amén. Por no utilizarlo. Gloria a Dios. Dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Miren, en el reino de los cielos no hay pérdida. En el reino de los cielos no hay desperdicio. En una ocasión habían 5,000 personas siguiendo a Jesús, solo hombres, 5,000 hombres. Más los niños, más las mujeres, se calcula que habían por lo menos 15,000 personas. Todos tenían hambre. Y Jesús fue capaz de tomar 2 pececillos y unos 3 o 5 panes de cebada y que todas las 15,000 personas comieran. ¿Usted sabe de lo que fue capaz Jesús? Con 2 peces, con unos cuantos panecillos, darle de comer a 15,000 personas. El poder y la capacidad para multiplicar la comida que tenía Jesús. Y a mí me sorprende tanto el Señor, porque cuando terminan de comer, ¿usted sabe de qué se preocupa el Señor? Vaya y recojan los sobros. Vaya y recojan los sobros, que nada se pierda. Amén. Nada de lo que el Señor hace se pierde. Nada. En el reino de los cielos no hay desperdicio. En el reino de los cielos solo hay ganancia. Y el Señor hizo una inversión en usted. El Señor entregó su sangre y pagó un alto precio para que estemos hoy aquí sentados. Un alto precio. La inversión más cara que el Señor ha hecho fue Jesucristo por usted, para que estuviera aquí. Y usted, que costó tan caro, dice el Señor, no me vas a dar pérdida. Amén. Y lo que te dio el Señor, si no lo usas, lo vas a perder, pero se lo va a entregar a otro. Eso Jesús lo está estableciendo aquí. Amén. Porque hasta se preocupó por unos pedazos de pan. Y dice que se juntaron 12 canastas llenas de pedazos. Seguramente los niños seguro mordían un pedazo de pan y se comían un poquito y lo dejaban caer. Y Jesús les dijo, junten todas esas canastas, 12 canastas de sobros. ¿Quién de nosotros, cuando hay una fiesta aquí, se preocupa por juntar todos los pedazos que sobran y llevárselo para la casa? ¿Quién de nosotros? No. Pero Jesús sí. Y Él podía multiplicar el pan. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos un principio del reino de los cielos. Ahí no hay. Todo es ganancia. Amén. Gloria a Jesús. La voluntad de Dios y el Padre es que no haya ningún desperdicio. En el reino de los cielos no hay pérdida, no hay desperdicio. Gloria a Jesús.
Entonces Dios es un Dios bueno, pero Dios es un buen administrador también. Amén. Y Dios ordena que seamos productivos para el reino de los cielos. Es una orden. Somos sus siervos. Él nos entregó de sus viernes y nos ordena que seamos productivos. Nos dio capacidades para eso. ¿Qué nos hizo Él? Full extra. ¿Se acuerdan? Full extra. Sígase viendo como un full extra. Nada más y nada menos que un full extra. Todos tenemos talentos. Todos tienen talentos. Todos servimos para mucho. Y el Señor nos promete un día llamarnos siervos fieles y siervos buenos. Y dice entrar en la comunión con Dios, entrar en la perfecta santidad, en la perfecta compañía del Señor. Pongámonos en pie un momentito.